Hola, buenas tardes. Entonces, ya vimos las primeras relaciones entre los números naturales, que son ser múltiplo y ser divisor. Ya vemos algunas características, calculamos algunos múltiplos y divisores de los números, y ahora vamos a ver criterios de divisibilidad. Resulta que después de haber visto divisores, pues nos dimos cuenta que los divisores de un número son finitos, es un conjunto de elementos. Y los primeros divisores que encontramos fue de números pequeños, de números de cantidades pequeñas. Resulta que si los números son muy grandes, tener que sacar todos los divisores a través de hacer la división exacta cada vez se vuelve más complicado. Entonces existen unos criterios para los números que si empezamos a identificarlos podemos decir con facilidad por qué números son divididos. Entonces por eso se llaman criterios de divisibilidad. Criterio de divisibilidad viene siendo como unas condiciones que tienen los números para saber o determinar cuáles son los divisores. Entonces vamos a ver estos primeros 7 criterios de divisibilidad. Entonces, criterio de divisibilidad del 2, o sea, ¿cuándo sé que un número puede ser dividido en 2? Entonces, pues la teoría va a estar en el módulo, por favor revisarla, pero pues aquí vamos a hacer algunos ejemplos de esos números. El criterio de divisibilidad del 2 me dice que todo número que termine en cifra par o en 0 es divisible en 2. Entonces, ejemplos de números que son divisibles en 2. Entonces dice que son todos aquellos que la última cifra, la cifra de las unidades, es par o es 0. Entonces, cualquier número, por ejemplo, el 3824, es divisible en 2. ¿Por qué? Porque la última cifra es par. Entonces podemos mirar otro número. 548. El 548 también es divisible en 2, o sea, sé que al hacer la división de este número en 2 me da exacta, porque la última, la cifra de las unidades es par. Entonces cualquier número que termine en par o en 0 es divisible en 2. Por ejemplo, el número 120, como la cifra termina en 0, es divisible en 2. Y cualquier número que termine en 0 o en un dígito par va a ser divisible en 2. Entonces yo ya sé que estos números con esa característica los puedo dividir en 2. El 3, que es uno de los más interesantes, dice que un número es divisible en 3 si al sumar sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, que puede que la definición no sea clara, pero con el ejemplo lo vamos a ver. Entonces dice, por ejemplo, la pregunta sería, ¿será que 321 se puede dividir en 3? Si no supiéramos los criterios de divisibilidad, nos tocaría empezar a mirar las divisiones y comprobar que al dividir en 3 da 0. ¿Qué es lo que nos está haciendo el criterio de divisibilidad? Que si yo cojo estas cifras, las separo y las sumo, pues por ejemplo, 3, la sumo con 2 y la sumo con 1, y si esta suma me da un múltiplo de 3, el número lo puedo dividir en 3. Entonces 3 más 2, 5 más 1, 6. Como 6 es múltiplo de 3, este número lo puedo dividir en 3. ¿Qué otro número puede dividirse en 3? Por ejemplo, este número quiero saber si lo puedo dividir en 3. Entonces, para que pueda ser dividido en 3, debe ser que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 3. Entonces, 2 más 9 más 2 más 2 me tendría que dar un múltiplo de 3 para que este número fuera divisible entre 3. Si hacemos las sumas, 2 más 9, 11, más 2, 13, más 2, 15. Y como 15 es múltiplo de 3, entonces este número se puede dividir en 3. Entonces, a través de la práctica vamos a ir mirando qué números pueden ser divisibles entre 3, y para que eso se cumpla tiene que ser que al sumar las cifras dé un múltiplo de 3. Entonces ya sabemos que para que un número sea dividido en 2, la última cifra tiene que ser par o terminar en 0. Para que un número pueda ser divisible en 3, al sumar sus cifras debe dar un múltiplo de 3. Ahora, ¿cómo sé que un número es divisible entre 4?
Entre 4 dice que cuando sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, se puede dividir en 4. Entonces, por ejemplo, el número 520. Quiero saber si el 520 es divisible entre 4. Entonces, la norma me dice que si las dos últimas cifras, es decir, estas dos, son múltiplos de 4, entonces lo puedo dividir en 4. Como 20 es múltiplo de 4, ya que 4 por 5 20, el 520 lo puedo dividir en 4. ¿Qué otro número? Por ejemplo, el 832. Quiero saber si el 832 es divisible entre 4. Para saber si el 832 es divisible entre 4, lo que hago es mirar las últimas dos cifras. Como estas dos cifras son múltiplos de 4, ya que 8 por 4 es 32, este número es divisible entre 4. Otro número puede ser el 1216, ya que sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, entonces este número lo puedo dividir entre 4. Entonces, miren que ya vamos con 3 criterios de divisibilidad que nos van a permitir ver si un número determinado es divisible entre alguno de ellos. Entonces vamos con la del 2, que es que termina en par en 0, con la del 3, que es que al sumar sus cifras de un múltiplo de 3, como en este caso 6 y 15, y en 4, que sus dos últimas cifras, solo las dos últimas cifras, sean múltiplos de 4. El de 5 es uno de los más sencillos, porque el 5 me dice que todo número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5. Entonces, por ejemplo, el número 325, como su última cifra es 5, es divisible entre 5. Por ejemplo, el número 1240, como su última cifra es 0, se puede dividir entre 5. Recuerden que la teoría está en el cuadernillo, revísenla, pero pues resumamos. Divido en 2, que termine en par o en 0. En 3, que al sumar sus cifras me da un múltiplo de 3, como en este caso 6 y 15. En el 4, que las dos últimas sean múltiplos de 4. En el 5, que la última cifra sea 5 o 0. El 6, para poder aprender el criterio de divisibilidad del 6, es recordar que, por ejemplo, el 6 es el resultado de multiplicar 3 por 2. Quiere decir que para que un número sea divisible entre 6, debe cumplir al mismo tiempo el criterio de divisibilidad del 2 y el criterio de divisibilidad del 3. En pocas palabras, está diciendo que tiene que terminar en par o en 0 y que al sumar sus cifras dé un múltiplo de 3. Entonces, si yo tengo 324, entonces para que sea divisible en 6, tiene que cubrir a la vez estos dos criterios de divisibilidad. Entonces, primero, para que cumpla el del 2 debe ser par, es par. Y para que cumpla el de 3, al sumar sus cifras debe darme un múltiplo de 3. Entonces, miremos si al sumar 3 más 2 más 4 me da un múltiplo de 3. Entonces, más 2, 5, más 4, 9. Y como 9 es múltiplo de 3, concluimos que este número se puede ir en 6 porque cumple los dos criterios de acá. Entonces, vean que estos criterios nos van a ayudar para encontrar con facilidad o para poder responder con facilidad si ese número es divisible por uno o por otro. El criterio del 9. El criterio del 9 es muy parecido al del 3. Si el del 3 me dice que al sumar las cifras me tiene que dar un múltiplo de 3, el del 9 me dice que al sumar las cifras me tiene que dar un múltiplo de 9. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si el 918 es múltiplo de 9. Entonces me dice la norma que para que sea divisible entre 9, al sumar sus cifras debe ser múltiplo de 9. Entonces, 9 más 1 más 8, 9 más 1, 10, más 8, 18. Y como 18 es múltiplo de 9, quiere decir que el 918 es divisible entre 9.
y así podemos encontrar otros números que al momento de sumar sus cifras de múltiplo de 9. Y el 10, que pues, es uno sencillo. El criterio de divisibilidad del 10 me dice que todo número terminado en 0 es divisible entre 10. Entonces cualquier número que termine en 0, por ejemplo el 20, 310, el 2100, todos esos números por terminar en 0 son divisibles entre 10. Entonces ya podemos hacer ejercicios en los cuales voy a entregar varios números y me tienen que decir si es divisible entre alguno de estos números. Para terminar, recordémoslo, para que sea divisible entre 2, tiene que terminar en par o en 0. Para que sea divisible entre 3, que al sumar sus cifras sea un múltiplo de 3. Para que sea divisible entre 4, que sus dos últimas cifras sean múltiplos de 4. Para que sea divisible entre 5, que su última cifra sea 5 o 0. Para que sea divisible entre 6, debe cumplir al mismo tiempo el criterio de divisibilidad del 2 y el criterio de divisibilidad del 3. Es decir, para que sea divisible entre 6, debe terminar en par o en 0 y que al sumar sus cifras sea un múltiplo de 3. El criterio de divisibilidad del 9, que al sumar sus cifras el resultado sea un múltiplo de 9. Y el 10, que es muy parecido a la del 5, que su última cifra sea 0. Entonces vamos a ejercitar estos criterios y nos vemos en la próxima clase.